Movimiento Ciudadano roba alcaldes y diputados en Nuevo León. Muchos alcaldes y muchos diputados. Gobernador revela línea de investigación por crimen en Acayucan. Una línea de investigación. Y hombres armados revisan a la prensa rumbo a evento de López Obrador. Bienvenidos al Caporal del 28 de mayo. ¡Comenzamos! Este jueves 26 de mayo te platiqué del estudiante de secundaria que aseguró que abriría fuego en su escuela en la Ciudad de México. Ahora en Tijuana, Baja California, otro estudiante lanzó un aviso un tanto similar. El joven se videograbó con el uniforme de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Sea real o no el amago, o se trata de una persona ociosa, tras este video se estableció un operativo Mochila Segura para garantizar la seguridad de los estudiantes. Siguiendo con el reportaje, no han venido por mí, estoy acabado, destrozado, pero ¿tenemos los explosivos? Sí los tenemos, ahí están. Tenemos la voluntad, no me queda, por eso mismo voy a hacer esta porque ya me voy a morir en 3 días, así que mis últimos 3 días los voy a aprovechar bombardeando la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas con el uniforme. ¿Por qué? Porque queremos que la imagen de la prepa quede manchada. Atención con lo que está ocurriendo en Nuevo León. Los alcaldes que fueron votados por los ciudadanos bajo los partidos del PAN, PANAL y Partido Verde, varios de ellos están brincando masivamente de partido. Originalmente, Movimiento Ciudadano ganó 8 alcaldías el pasado 6 de junio del 2021, pero en los últimos días suma ya 19 presidentes municipales, debido a que 11 alcaldes abandonaron sus partidos y se afiliaron a Movimiento Ciudadano. Con estos movimientos, el partido pasó de gobernar 1.4 millones de habitantes a 1.8 millones de habitantes de Nuevo León, poco más del 30% de la población del estado. Los gobierna ahora no por las urnas, sino por movimientos políticos. Ahora bien, ¿cómo lo ha hecho? Según los alcaldes que han abandonado sus partidos para sumarse a Movimiento Ciudadano, sus dirigentes de partido, los partidos que abandonaron, tomaban decisiones que retrasaban proyectos que se iban a realizar en conjunto o en coordinación con la federación o el gobierno de Nuevo León. Así que justificando que sumándose a Movimiento Ciudadano esos recursos iban a fluir, pues brincaron de partido. Los alcaldes panistas que se pasaron a Movimiento Ciudadano son los de Santa Catarina, Cerralbo, Mier y Noriega. Los del PANAL son los Ramones, Doctor Cos y China. Los de Morena que se fueron a Movimiento Ciudadano son Melchor Ocampo, Zaragoza. Del Partido Verde, Marín y los Herreras. Y del PRI, en la última adquisición de Movimiento Ciudadano, es el alcalde de Anáhuac. Pero no solamente Movimiento Ciudadano está cooptando alcaldes, también lo está haciendo con diputados locales. Movimiento Ciudadano inició la legislatura con 6 diputados, actualmente suma 9. El PAN perdió recientemente a 1, Morena perdió a otro y el Partido Verde ha perdido a otro. El PAN, con la pérdida de este legislador, ya no tiene la mayoría en el Congreso y ha quedado empatado con 14 legisladores, empatado con el PRI, y Movimiento Ciudadano ha subido a 9. Y se espera que en las próximas horas, en los próximos días, haya todavía más cambios. Estos movimientos han sido considerados por el PAN como un fraude postelectoral, mientras que el gobernador Samuel García, mesista, negó coacción y aseguró que pues los alcaldes y diputados están cambiando a su partido porque sí está cumpliendo con las obras prometidas. Y esta semana, déjenme les comento que se han sumado al nuevo Nuevo León muchos alcaldes y muchos diputados. Y como dice Lelo, empieza la grilla. Porque la vieja política, esos dinosaurios que llevan 40 años decidiendo quién va a hacer qué, dónde, mi 30% de moche, esa carretera con mi constructora, se les empezó a acabar el corrido porque están llegando nuevos proyectos jóvenes. Hay más información sobre el asesinato del director del DIF en Acayucan, Nagasaki Condado. Sus familiares aseguraron que hace 2 semanas fue objeto de una emboscada de la cual salió ileso. Este viernes 27 de mayo, el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, aseguró
que actualmente la Fiscalía Estatal solamente maneja una línea de investigación por este crimen, la cual apunta al crimen organizado. El día de hoy llevamos a cabo la reunión diaria sobre seguridad y la Fiscalía General del Estado, que ya lleva bastante avanzada la investigación, solamente conforma una línea de investigación. ¿Es la venganza? Sí. ¿Entre grupos delincuenciales? Delincuencia organizada y solamente lo mantuvo así. Siempre llamará la atención que un presidente de la República vaya a una zona en donde son originarios capos como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Arturo Beltrán Leiva o Ismael El Mayo Zambada. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador está de gira en Sinaloa. Este viernes 27 de mayo ofreció la conferencia matutina en Culiacán y para la tarde de este sábado está en Mazatlán. La tarde de este viernes el mandatario visitó la zona llamada Triángulo Dorado, una zona en donde convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida por el predominio del Cártel del Pacífico. El presidente viajó a Culiacán, de Culiacán a Guadalupe y Calvo, en el Triángulo Dorado, y lo hizo por helicóptero, no por tierra como suele acostumbrar, y anunció la construcción de una carretera que conecte los municipios de Guadalupe y Calvo con Badiraguato, de donde, recordemos, es originario el Chapo Guzmán. En este evento, del viernes por la tarde, allí defendió la estrategia de seguridad el presidente y propuso rebautizar la zona del Triángulo Dorado para que no se estigmatice esa región. En la conferencia matutina anunció que en aproximadamente 2 semanas va a informar a detalle cómo ocurrió también la liberación de Ovidio Guzmán, el llamado Culiacanazo, un evento que tiene aproximadamente 2 años y medio de haber ocurrido. Es ayudar en toda esta región, que yo también coincido con Ariana, no me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado. Y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el Triángulo de la gente buena y la gente trabajadora. O la región de la buena vecindad. Por lo menos de ese operativo fallido que se comentó. Vamos a informarlo bien cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso. ¿Cuándo será, presidente? ¿Ya pasaron 2 años? Pues puede ser una semana o 15 días, si te parece. Marcos Vizcarra. Solo que creo que debe haber un compromiso, como usted lo comenta, una semana, 15 días, pero que creo que es un asunto de dolo que tiene también la ciudad, se paralizó, fueron presos. Sí, es una información que ya hemos dado, en el sentido, sí, en el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida. Se comentó, insisto, que era una investigación interna, sí, que se iba a dar con responsables. ¿Qué pasó con esas personas que estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas? ¿Fueron suspendidas? ¿Qué fue lo que pasó? En una semana o en 15 días informamos bien, si te parece. Ahora bien, quiero detenerme en este punto de las actividades del presidente. Reporteros que cubren las actividades de Andrés Manuel López Obrador se trasladaron por tierra a Guadalupe y Calvo, a donde el presidente, como te decía, llegó en helicóptero. Y los reporteros de la prensa nacional consignaron esto. No. Se trata de un retén instaurado por hombres fuertemente armados en la carretera que comunica Badiraguato con Guadalupe y Calvo. Ellos vestían ropa tipo militar, lentes oscuros y guaraches. Cuestionaron a los reporteros, les preguntaron si llevaban armas. Ellos dijeron que no.
dijeron que llevaban equipo fotográfico para hacer su labor. Les preguntaron si estaban apagadas también. Y posteriormente les pidieron llevarse a un señor de la tercera edad a una comunidad a poco más de 2 horas del sitio donde estaba este retén. Este hecho no fue dado a conocer durante la estancia de los reporteros en la zona de manera inmediata, evidentemente por temas de seguridad, sino ya entrada la noche de este viernes 27 de mayo. Todo ha ocurrido de esta manera hasta el momento en que estoy haciendo este video. No ha existido respuesta por autoridad alguna. Te muestro más imágenes de lo que sucedió a la prensa mexicana en un trayecto para llegar a un evento del presidente de la República. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.